Buenos días chicos, hoy veremos regresión lineal. La regresión lineal en estadística es un ajuste lineal a un modelo matemático que se usa para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Estas variables deben de ser continuas. Este método se utiliza usualmente para hacer la predicción de diferentes resultados futuros. Para hallar una regresión lineal usualmente utilizamos el método de mínimos cuadrados. Este proporciona una forma de encontrar la mejor estimación, suponiendo que los errores son aleatorios e imparciales. En este caso, en la gráfica podemos observar una serie de puntos. Lo que debemos hallar con la regresión lineal es la ecuación de una recta que se acople a la mayoría de puntos. Ahora veamos cómo son sus ecuaciones. Sabiendo que y es la variable dependiente y x es la variable independiente, su expresión general está basada en la ecuación de una recta, y igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b es el punto de corte. Estas vienen expresadas de la siguiente manera. En una regresión lineal debemos aplicar las siguientes ecuaciones. Para hallar la pendiente debemos multiplicar n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x esta elevada al cuadrado. Para hallar el valor de b de nuestra ecuación de la recta debemos aplicar la siguiente ecuación. La sumatoria de y menos m por la sumatoria de x. Todo esto sobre n. También para hallar b podemos aplicar la ecuación b es igual a la media aritmética de y menos la pendiente por la media aritmética de x. Debemos tener en cuenta que x y y son las medias aritméticas de las coordenadas x y y de los puntos dados. Veamos un ejemplo. Debemos usar el método de mínimos cuadrados para determinar la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los siguientes datos. Debemos además construir un diagrama de dispersión y graficar la recta sobre el mismo plano. El conjunto de puntos que tenemos es x8, y3, x2, y10, 11,3, 6,6, 5,8, 4,12, 12,1, 9,4, 6,9 y 1,14. Todo esto son los conjuntos dados a partir de un estudio realizado. Luego, al realizar el diagrama de dispersión, que es la gráfica de puntos que podemos observar, también podemos graficar una recta que es la mejor estimación para ubicar los puntos dentro del plano. Ahora veamos cómo hallamos la ecuación de esta recta. Escribimos en una columna los valores de x y los valores de y. En la siguiente columna hallamos los valores de x elevados al cuadrado y en otra columna hacemos el producto de los valores de x por los valores de y. Luego sumamos estos resultados. En la primera columna tenemos 64, que es la suma de los valores de x. En la siguiente columna tenemos 70, que es la suma de los valores de y. En la siguiente columna tenemos 528, que es la suma de los valores de x al cuadrado. Y por último tenemos la suma de los valores de x por y. Debemos tener en cuenta que n es el número de datos, en este caso son 10. Por lo tanto, también podemos afirmar que la media aritmética en x es 1 sobre x por la suma de los valores de x. ¿Esto qué quiere decir? Que si reemplazamos los valores obtenemos que la media aritmética es 1 sobre 10 por 64, que es la suma de los valores de x. Por lo tanto, podemos afirmar que la media aritmética en x es igual a 6,4. Por otro lado, podemos decir que la medida aritmética en y es 1 sobre n por la sumatoria de y. Al reemplazar los datos obtenemos que la medida aritmética es 1 sobre 10 por la sumatoria de y, que en este caso es 70. Al realizar las operaciones obtenemos que la medida aritmética en y es igual a 7. Por otro lado, debemos hallar la pendiente de nuestra recta. Para hallar la pendiente debemos recordar la ecuación dada anteriormente. Si reemplazamos los datos obtenemos
que m es igual a 10, que es el número total de datos, por la sumatoria de xy, que es 317, menos la suma de x, que es 64, por la suma de y, que es 70. Todo esto sobre n, que es 10, por la suma de x al cuadrado, que en este caso es 528, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado, o sea 64 elevado al cuadrado. Al resolver las operaciones dentro de nuestra ecuación obtenemos que la pendiente es igual a menos 1,1. Ahora apliquemos la ecuación para hallar el valor de b. El valor de b lo hallaremos con la medida aritmética de y menos la pendiente por la medida aritmética de x. Por lo tanto tenemos que b es igual a 7, que es la media en y, menos el producto de la pendiente, que es menos 1,1, por 6,4, que es la media aritmética de x. Al realizar las operaciones obtenemos que b es igual a 14,04. Por lo tanto, para escribir la ecuación de nuestra recta que se ajusta a los datos dados, obtenemos que y es igual a mx más b. Reemplazamos los valores de m, que es nuestra pendiente, y b, que es el punto de corte con el eje y. Por lo tanto tenemos que y es igual a menos 1,1 x más 14,04. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén bien. Chao.